Plato en Negocios Televisión a Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Inés, muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, hablábamos de declaraciones, vamos a centrarnos realmente en los comunicados. La semana pasada el BCE nos sorprendía contra programación. Esa reunión de urgencia para competir con la FED tomaba medidas extraordinarias y su mecanismo anunciado de antifragmentación para evitar una crisis de deuda periférica. ¿Qué os parece de Schroders las medidas anunciadas por el Banco Europeo? La verdad es que efectivamente nos ha sorprendido un poco porque después de 3 jornadas con mucha volatilidad, unos datos de inflación un poco más complicados de digerir de lo que parecía que podíamos esperar, pues tomó la decisión, la determinación de reunirse y de concretar que efectivamente van a subir los tipos antes de lo que estaba previsto, que este 2022 ya veremos subidas de tipos, y sobre todo ese mecanismo antifragmentación que al final no nos olvidemos que tenemos distintas economías creciendo a distintos ritmos, algunas más endeudadas que otras, y lo que probablemente hayan saltado las alarmas es ese diferencial entre el Bund alemán y el bono italiano y ese ensanchamiento de esos diferenciales. Y ahí es donde empieza el temor a que una posible crisis de deuda se esté macerando. Nosotros creemos que al final el Banco Central Europeo no tiene que ser pues un financiador, por así decirlo, del resto de economías, pero también es verdad que estamos un poco expectantes de ver cómo van a materializar esa ayuda antifragmentación, si va a ser un fondo, si va a ser a raíz de los ingresos que han ido generando con el programa de compra, que desde nuestro punto de vista todavía no sería ni siquiera suficiente, pero tenemos que ver cómo se materializa porque legalmente tiene que conseguir el apoyo del Consejo. Y tal y como se ha planteado de ser un poco el financiador, como digo, de las economías periféricas, no parece que vaya a tener fácil su aprobación. De manera que tenemos que seguir un poco de cerca cómo lo van a conseguir realizar para ver efectivamente cómo consiguen algo legal, efectivo y ágil. Quien estaba programada era la convocatoria de Powell y los suyos. La FED hablaba el miércoles, llevaba a cabo lo que estaba descontando parecía el mercado, esa subida de 75 puntos básicos, la mayor desde 1994. ¿Qué esperáis de esa política monetaria de la Reserva Federal? ¿Logrará ser eficiente sin lograr o sin provocar una recesión? Pues esto sí que sí es encaje de bolillos. O sea, al final las autoridades monetarias tienen que conseguir frenar una inflación disparada y, por otro lado, no pegarle un tiro al crecimiento que necesitamos que se mantenga. Es decir, no puede deteriorar la demanda por salvarnos de la inflación. Y ese encaje de bolillos es complicadísimo. Nos parece que una de las medidas más eficaces para controlar la inflación sí o sí es la política monetaria, eso lo tenemos todos claro, y además la Reserva Federal se va a mantener firme en esa subida de tipos, pero por otro lado no nos olvidemos que esa excesiva subida de tipos o a lo mejor demasiado contundente puede llegar a no permitirnos esa suavización en el crecimiento económico. Entonces, nos parece que hay que tener mucho cuidado con las autoridades monetarias porque la política monetaria es demasiado contundente y sus efectos son un poquito más, van con un poquito de retardo. Entonces, no es fácil de medir si te estás pasando o no. Lo que parece que está claro es que vamos a seguir viendo subidas de tipos y que parece que la Reserva Federal ya está marcando un objetivo de dejarlos por encima del 3 para este 2022. Y, de hecho, Powell ya avisó que tiene que estar muy pendiente de pues eventos que no son manejables y que no son medibles, como por ejemplo la situación en Ucrania, ¿no? Así que estamos muy expectantes de ver si se permiten el lujo de aflojar un poquito, que no parece, o van a seguir con esa medida tan agresiva. Ese encaje de bolillos lo iremos viendo, Inés. También en lo que fue la programación de la semana pasada actuaba el Banco de Inglaterra. Londres decidía subir tipos la semana pasada, mientras confirmaba, eso sí, un empeoramiento de lo que son las circunstancias, las expectativas de crecimiento de la economía. Y en este escenario, por tanto, ¿qué evolución esperáis de esa política del Banco de Inglaterra? La verdad es que la semana pasada va a ser una semana para marcar, porque no nos dejaron descansar ni un solo día. Y efectivamente, el jueves el Banco de Inglaterra decidió subir esos 25 puntos básicos para dejar los tipos al 1,25, porque las expectativas que están teniendo es un deterioro más acelerado de lo que ellos esperaban, tanto por la parte de inflación como también por la parte, por ejemplo, del desempleo. Es decir, ellos empiezan a ver cierta complicación y cierto deterioro a nivel de crecimiento.
¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues que al final el Banco de Inglaterra tiene sus palancas, tiene su propia divisa para poder manejar la situación. El Banco de Inglaterra está descontando una inflación para finales de este año cercana al 10-11%, es decir, ya estamos en el doble dígito. Nosotros pensamos que de ahí se relajará la parte de la inflación, pero en cualquier caso lo que tenemos claro es que prácticamente todos los gobiernos, todas las políticas monetarias en los países desarrollados están al unísono en controlar la inflación, en subidas de tipos y en una política monetaria mucho más agresiva de la que hemos visto en los últimos casi 12 años, ¿no? Lo que me estás planteando está claro, que los bancos centrales se debaten por controlar la inflación al tiempo que no quieren frenar el crecimiento. Es una disyuntiva, inflación versus crecimiento. ¿Qué debe importarnos más a los inversores? Pues a los inversores probablemente ahora mismo lo que más nos impacta es la inflación, porque todo el mundo sabe que sobre tus ahorros la inflación tiene una capacidad de destrucción de poder adquisitivo brutal a la que no estábamos acostumbrados porque llevamos muchísimos años sin ver esta inflación tan agresiva, ¿no? Entonces, es verdad que los inversores tienen siempre un objetivo de lo que quiera que hagan mis inversiones, que por lo menos me batan la inflación. Lo que pasa es que los activos financieros suelen funcionar bien en un escenario de crecimiento, aunque sea muy tenue, pero de crecimiento. Por lo tanto, focalicémonos en la inflación, pero con un ojo puesto en el crecimiento, porque el crecimiento es imprescindible que esté en positivo, como digo, para que nuestros activos financieros funcionen. ¿Qué es lo que nosotros ahora mismo creemos que se debería hacer? Pues no tomar posiciones demasiado agresivas, nos parece que todavía no estamos en un entorno para lanzarnos, y buscar aquellos activos que nos puedan o bien proteger de esa escalada inflacionista. Tenemos varios, tenemos las materias primas, tenemos los metales pesados, industriales, tenemos todos los activos financieros relacionados con los activos reales, que no se nos olviden, y nosotros somos ahora mismo de la opinión en donde el crédito corporativo también nos puede ayudar en cierta medida. Pero en cualquier caso, nosotros siempre decimos lo mismo, solo nos atrevemos a recomendar esté en manos de un asesor financiero profesional. Es la única recomendación que deberíamos todos llevar tatuada en algún sitio bien visible, para que nos oriente si hay que preocuparse más de la inflación o del crecimiento. Pues apuntado queda. Inés del Molino, directora de cuentas de Redes. Como siempre, una vez más, un placer que nos hayas acompañado aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada de negocio y feliz semana. Muchísimas gracias. Y nosotros, José Antonio, te pasamos el testigo, todo tuyo. Gracias.